Marzo otra vez, 24 de marzo otra vez, y aquí estamos, en este lugar, en esta plaza, como hace muchos años. Y como hace muchos años, antes de ese marzo, al igual que hoy, tantos jóvenes están con sus banderas, sus bombos redoblantes, militando en los barrios, en las escuelas, en sus lugares de trabajo. Así estaban estos compañeros que ahora nos traen a la plaza, que nos guían y comprometen a seguir en la lucha y el trabajo cotidiano de verdad, justicia y memoria. Un marzo que irremediablemente se asocia al inicio del exterminio de miles de seres humanos de la forma más terrible, tan terrible que llega a alcanzar la tenebrosa categoría de crímenes de lesa humanidad. El Estado, con todo su poder, ejecutó operativas con precisa organización, secuestró y desapareció a miles en sus lugares de trabajo, sus casas, las calles, con todo el poder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el amparo del Poder Judicial, con la anuencia de civiles que corrieron a ocupar puestos de gobierno a sabiendas de lo que ocurría, con el beneplácito de empresarios de la industria y el campo que se frotaban las manos, pues podían multiplicar sus ganancias con trabajadores sumisos y aterrorizados. Empresarios, casos emblemáticos como Automotores Orletti, Ingeniero Ledesma y el de Papel Prensa, empresa arrebatada a sus dueños originales para forzarlos a transferir la propiedad a Clarín, La Nación y La Razón, entre otras maniobras de asociación ilícita protagonizada por los mismos represores y sus socios civiles del poder económico. También es de destacar que un notorio empresario de los medios de comunicación, Vicente Mazot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, tenga el deber de declarar ante un juzgado federal por delitos cometidos durante la última dictadura. Y aquí nos detenemos a analizar uno de los por qué debemos continuar recordando y pidiendo justicia. Porque todavía hay muchos sectores que añoran esos años de libre albedrío para delinquir y explotar a los trabajadores. Hay muchos dentro del Poder Judicial que colaboran con el saqueo y todavía impiden que se llegue a la verdad y la justicia. Por eso es necesario e imprescindible una reforma judicial. Sabemos que es difícil desmontar un sistema de complicidades que se formó durante muchos años, pero no es imposible. El caso más cercano a nosotros es el del juez federal Pedro Hoff, en funciones hasta el año pasado, acusado de rechazar habeas corpus, de visitar centros clandestinos de detención y de garantizar la impunidad de las fuerzas represivas, quien hoy está siendo juzgado, fue suspendido, tiene prohibido salir del país y el 40% de su sueldo es embargado cada mes. Por estos personajes que todavía actúan dentro de la justicia y las fuerzas de seguridad fue posible la desaparición de Jorge Julio López, luego de declarar contra Miguel Echecolás y de Silvia Supo en Santa Fe. Así vemos con preocupación la designación de César Milani como jefe del Ejército. Este nombramiento es resistido e impugnado por organismos de derechos humanos, pues está probado que su unidad era el centro de represión ilegal en La Rioja, donde se torturaba. También es preocupante la actuación de los servicios de inteligencia que parecían actuar autónomamente, no alcanzados por el control estatal. En cuanto a lo local, es importante recordar lo actuado durante todo el año pasado con respecto a la benevolente pena impuesta al excomisario Vicarelli, declarado culpable de los delitos de secuestro y torturas cometidos contra compañeros de Necochea. Se hicieron actos, se juntaron firmas para lograr que el Consejo Deliberante declarara persona non grata a este individuo, cosa que no fue posible por los votos negativos y abstenciones de los concejales que responden a Jerónimo Venegas y parte del radicalismo, hecho que no nos sorprende, ya que Vicarelli se ufana en público de que sus amigos no lo traicionarían. De algo sirvió ese esfuerzo, ya que quedaron al descubierto posicionamientos asombrosos para los tiempos que vivimos. Mientras un edil nos aconsejaba preguntarle a Vicarelli por qué lo hizo, otros nos calificaba de tener conductas nazis,
y otros mentían diciendo que se habían destruido automóviles en la puerta del municipio. No obstante, la defección de la mayoría de los concejales, el repudio social está vigente y es cotidiano, aunque aún no alcanza a otros responsables y cómplices como Hilario Fariña, fuertemente sospechado de ser cómplice de los vuelos de la muerte, y tantos otros que se mantienen en el anonimato. Ante esta situación, sabemos que debemos redoblar esfuerzos, dar la batalla cultural, luchar contra la pereza mental de muchos para que entiendan que con memoria, con justicia, con solidaridad es posible construir una sociedad en la que todos tengan las mismas posibilidades de trabajar, estudiar, tener acceso a la salud. En síntesis, una sociedad justa. Por esa sociedad trabajaban, luchaban y daban la vida a los miles de desaparecidos que este 24 de marzo y por el resto de nuestros días debemos recordar, respetar y, si somos capaces, imitar. Por el juicio y castigo a los genocidas, sus cómplices civiles, eclesiásticos y empresariales, cárcel común, perpetua y efectiva para los culpables, por la reforma judicial, por el esclarecimiento y justicia de las desapariciones de Jorge Julio López y Silvia Supo, por la derogación de la ley antiterrorista, por la recuperación de los nietos apropiados que aún son botín de guerra y desconocen su identidad, por la apelación a la causa y la condena social a Héctor Francisco Vicarelli. Muchas gracias.